¿Es posible un mundo en el que exista Dios al tiempo que exista la maldad? Para mí el problema realmente tiene que ver, en esencia, con la concepción de Dios. Y es que esta concepción de Dios responde a la necesidad de justificar una idea justamente preexistente de Dios. Quiere decir que es una idea que se asume de antemano, se define de antemano y se intenta a posteriori justificar. Y es preexistente porque parte de una concepción humana específica de bien, a partir también de una perspectiva moral y ética. En ese sentido, se crea un Dios específico desde una cultura específica. Estamos hablando de una cultura que define a partir de su concepción humana de lo que es el bien, de lo que es la moral y la ética, de lo que debe ser incluso el orden social, la pirámide jerárquica social, define desde ahí qué debería ser en esa concepción el Dios que respondería a esta cultura y que incluso la sustentaría frente a otras que no serían aceptables. Es un Dios cultural, no es una fuerza detonadora de todo lo existente ni subyacente a todo lo existente. O sea, no es una fuerza que subyace a todo lo que existe, porque de hecho para este Dios cultural hay algunas realidades existentes que no deberían existir, que no estarían, digámoslo así, permitidas, no serían posibles en esta concepción de Dios. Por tanto, pasan al campo de lo negativo, de lo malo, del pecado y demás. En este sentido, entonces, se busca a través de este Dios cultural validar ciertos principios morales y éticos a través de una autoridad suprema que sería invalidable. Entonces tenemos una cantidad de utopías, de teorías, de lógicas de la filosofía clásica que lo que buscan es validar este Dios supremo, porque así también se valida de manera suprema unos principios morales y éticos que se vuelven universales y que hacen que un interés en particular sea un marco de obligación, un marco de referencia para toda la humanidad. Entonces tenemos aquí que lo que hay de base es una concepción humana de moral, una concepción del bien relacionado con lo humano, pero sobre todo con un marco humano muy particular. Cuando decimos entonces que Dios es el sueño del hombre, decimos que Dios es creado por la humanidad, es un sueño humano, nos referimos no a que una energía detonadora de todo lo existente surja de un sueño humano. No estamos diciendo que la energía subyacente en todo lo que implica la vida y todo lo existente humano y de hecho no humano surge de un sueño humano. Perdonen la redundancia. Estamos diciendo que la concepción de Dios que se intenta imponer como una concepción universal es un sueño humano y un sueño específico desde un marco referencial humano particular. De manera que la creación de una figura omnipotente que valide universalmente un principio humano es un acto cultural que da lugar a una filosofía, una teología, a un tipo de religión que va a intentar imponerse como universal. Esta invención, esta creación de una figura omnipotente para validar universalmente un principio humano que parte de una cultura específica, esta invención es una salida. ¿Para qué? Para aliviarse con la idea de que esta vida no es la única opción. Esto es lo que cuestionaba Nietzsche, se lo cuestionaba a Sócrates, a Platón, y plantea que llega al punto máximo cuando se habla del cristianismo. En este caso entonces lo que tenemos es que se busca en esta invención una salida, un alivio, un escape con la supuesta idea de que esta vida, que es angustiosa, que es dolorosa, que implica retos importantes emocionales, corporales, de fragilidad y demás, no es la única opción, porque hay otra vida posible. En un principio un mundo de las ideas platónico y posteriormente un universo religioso que además sería el único posible. Aquí tenemos entonces la raíz en la filosofía clásica griega. Tenemos a Platón, que plantea que existe un bien verdadero, pero ese bien no está en esta vida. Existe un bien verdadero, una verdad absoluta, y ese puro bien no está en esta vida. De hecho, el cuerpo
es prácticamente una ofensa para ese bien puro y verdadero. Partiendo de esta perspectiva clásica, platónica, del bien y de una vida que no es esta, sino a la que podríamos llegar, que se ratifica en el cristianismo, tenemos a Nietzsche como una contraposición. Recordemos que cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no habla de que haya muerto una energía creadora, ha muerto una concepción de Dios que tiene como origen un resentimiento a la vida, una concepción que busca dar salida a la vida que no toleramos. Muere un Dios que fue hecho para huir de las confrontaciones y las experiencias mundanas, las enfermedades, que son fundamentales en el caso de Nietzsche, los placeres, los dolores, los conflictos. Por tanto, debe morir esa concepción, ese paradigma que nos aleja de la vida para reconocernos justamente en esta vida. Y es por eso que en este análisis del bien y del mal, para el caso de Nietzsche, hay una postura que es interesante analizar, porque para Nietzsche no hay una dualidad absoluta entre el bien y el mal. De hecho, el mal en tanto retos, obstáculos, situaciones, conflictos a resolver, es una situación, es una realidad que nos lleva a superarnos, a buscar cómo ir más allá y que de alguna forma incluso nos fortalece. Y aquí es que acudimos entonces a este personaje Tomaso de Aquino. Justamente Tomás de Aquino parte de unas bases que niegan a Dios. Lógicamente Tomás de Aquino va a defender la existencia de Dios, pero me parece muy interesante porque Tomás de Aquino lo que hace es poner en práctica un principio propio de la era medieval, y es que para yo ratificar algo en lo que creo, primero me alejo de mi propia perspectiva, de mi propia enunciación, y voy a plantear la opción contraria, o sea, voy incluso a defender la opción contraria a la que yo pienso. Me parece muy justo ese principio para después, a toda conciencia, seriedad y profundización, defender la que yo considero posible o la que considero real. Entonces, en este sentido, antes de defender la existencia de Dios, Tomás de Aquino va a colocar y a defender y a respaldar y a sustentar cuál sería el criterio contrario a la existencia de Dios. Y hay dos bases fundamentales. La primera es la dicotomía entre lo infinito y lo finito, a partir de una lógica muy simple, y es que si existe algo que es infinito, no puede existir su contrario. Si existe su contrario, este algo no sería infinito. Si el calor fuera infinito, no podría quedar un espacio para el frío, porque el calor lo cubriría todo lo posible, toda la existencia, infinita, sin límites. Por tanto, si el bien es infinito y tenemos un Dios que es el bien infinito, supremo, omnipotente, universal, no podría haber lugar para el mal. En este sentido, entonces, la primera contraposición a la existencia de Dios sería precisamente la concepción del bien como un bien supremo infinito. Si el bien es infinito y si Dios es un bien supremo infinito, no podría existir el mal. Por tanto, si existe el mal, o bien Dios no es un bien infinito, o bien Dios no existiría. La segunda base es la dicotomía entre lo natural y el pensamiento humano. Podríamos decir, y dice Tomás de Aquino para plantear la contraposición a la existencia de Dios, que la causa natural es suficiente en sí misma. Quiere decir, no requiere de una causa divina para que exista la naturaleza, porque un principio sería decir que existe Dios en tanto que existe la naturaleza, y que si no, ¿quién habría creado todo lo que tenemos como naturaleza, que es casi perfecto, o es fantástico, o es maravilloso, o tiene un funcionamiento que responde a una lógica, prácticamente una inteligencia esencial? Pues entonces podríamos pensar que no requiere una inteligencia distinta a la propia naturaleza para existir la naturaleza en sí. La causa natural es suficiente en sí misma. Y en cuanto al intelecto humano, aplica prácticamente lo mismo. Quiere decir que una de las razones para pensar que existe Dios o que existe una energía divina que crea todo es la existencia misma del intelecto humano. Quiere decir, ¿cómo es posible que exista un intelecto como el humano si no se creó con una energía inicial, primordial, suprema, Dios, y que crea al intelecto a imagen y semejanza de su propia inteligencia? Pero bueno, lo que plantea esta base
que da la opción contraria a la existencia de Dios es que como mismo la causa natural es suficiente en sí misma, no requiere otra causa para existir, asimismo pasa con el intelecto humano. ¿Sí? Existe el intelecto humano y puede haber existido por sí mismo sin una causa distinta, en este caso una causa divina. Por tanto, ni la naturaleza ni el pensamiento humano requieren a Dios para existir. Bien, partiendo en principio de esa posición contraria a la que él mismo va a defender, ahora Tomás de Aquino pasa en esta metodología medieval a la posición que él va a defender para responder a estos contrastes. Y dice, por un lado, y con respecto a la base número 2, y es que las causas naturales y el pensamiento humano pueden ser suficientes en sí mismas sin requerir una causa divina para existir. Lo que plantea Tomás de Aquino es que pueden convivir varias causas. Quiere decir que no hay ningún problema en que la naturaleza exista por causa propia y que haya también una causa divina. Lo mismo pasa con el intelecto humano. O sea, una causa no niega a la otra. Puede haber una causa natural y puede haber también una causa divina. Lo mismo con el intelecto humano. Eso me parece bien interesante. En el caso mío, me parece que es posible, cierto, que pueden convivir varias causas, pero también considero que pueden convivir varias causas de otras energías entendidas quizás como divinas o energías creadoras, digámoslo así. Entonces, si bien una causa divina no tiene por qué dejar de existir porque existe una causa natural, tampoco significa que esta causa divina sea una única causa, un único Dios, una única concepción de Dios, como decíamos anteriormente. Considero que esta causa puede ser muchas distintas y que deben dar cabida a varias concepciones de energías creadoras y no solamente este Dios occidental. De manera que son planteamientos independientes. El hecho de que una causa divina pueda convivir con una causa natural o intelectual es independiente a que esta causa divina sea una única concepción de Dios, la única verdadera y la única posible. En cuanto a la respuesta del primer problema, ahí sí tengo unos conflictos muy serios porque Tomás de Aquino, para responder a esta dicotomía, a esta imposibilidad que implica que no podría haber un bien infinito si existe el mal y evidentemente existen situaciones, realidades negativas en nuestra existencia, va a decir varias cosas. Primero va a decir que dado que Dios es una existencia suprema e infinita, no es que exista el mal por fuera de su voluntad, es que Él puede permitir el mal, pero lo permite en tanto que, como tiene un alcance de percepción, de visión, de amplitud, mucho más allá que nuestra existencia limitada y efímera, digámoslo así, es un mal que es necesario para un bien supremo posterior que no estamos viendo incluso en nuestro tiempo de vida. Quiere decir entonces en ese sentido que para lo que a nosotros es un mal, realmente es un aspecto necesario que no compite con lo que puede venir en una amplitud de tiempo eterna. Dado que Dios conoce lo eterno, entonces puede permitir ciertas situaciones que son necesarias por un bien supremo. O sea que de alguna forma lo que para nosotros es un mal trascendental o es una situación trascendental, en el caso de este Dios que sí vive en lo trascendental, en lo eterno y en lo supremo, es un ápice de algo sin mucho valor y que es necesario en pos de algo superior. Como no podríamos pensar que Dios no puede eliminar el mal, o si es un bien supremo, infinito, no lo podría permitir, la explicación que le queda a Tomás de Aquino es decir que lo permite en virtud de un bien supremo, un bien mayor que no estamos mirando. A mí eso me conflictó tremendamente porque no logro entender la necesidad. O sea, ¿por qué si un ser es supremo, es eterno, es universal, es todopoderoso, por qué no puede dar o producir el bien en sí mismo sin necesidad de que hayan, así sean pequeños males para él que para nosotros son trascendentales e importantes, como una guerra o como situaciones personales y emocionales o la pérdida de alguien querido o una catástrofe que acaba con un territorio, con una civilización, con una comunidad? Me parece muy preocupante que Dios piense en esos términos de lo micro insignificante y lo macro que sí es relevante. Creo que eso es más bien la concepción, insisto, cultural de un tipo de Dios a partir de una mirada paradigmática absoluta de un tipo de pensamiento occidental que sí pone en relación de competencia lo que es lo micro con lo que sería realmente importante. No estoy para nada satisfecho con esa explicación. La impresión es que Tomás de Aquino ya había partido de una concepción específica, absoluta, determinada de Dios, de un tipo de Dios ya categorizado. Y lo que busca son las justificaciones, las razones para validarlo. Quiere decir que ya
su apuesta estaba determinada, no estaba en cuestionamiento que existiera un Dios y no como él lo entendía, y más bien lo que se buscaba era la forma de validarlo. Entonces la discusión entre lo infinito, lo finito, etcétera, se acomoda a que en definitiva lo que no puede estar en cuestionamiento es que existe Dios tal como se concibe y como lo concibe Tomás de Aquino desde una perspectiva cultural occidental específica y que se busca absolutizar.